Dicen que el mar tiene memoria, que cada ola que rompe contra la roca trae consigo el fragmento de un grito ahogado hace siglos. Pero yo sé que eso es mentira. El mar no recuerda, el mar borra, el mar erosiona, pule y disuelve. Lo que realmente tiene memoria es la piedra fría, húmeda y oscura de los lugares que Dios ha olvidado. Mi nombre es Adrián. Soy ingeniero acústico. Mi especialidad no es la música ni el cine. Mi especialidad es el silencio. Me pagan para encontrar lugares donde el ruido del mundo moderno no haya penetrado, para grabar tonos de sala puros, el sonido del aire estancado en una cripta o el viento cruzando un páramo desierto. Fue esa búsqueda la que me llevó al monasterio de San Damián de la Costa. El monasterio se alza como una costra negra sobre los acantilados del norte, un complejo de granito construido en el siglo XVII por una orden de monjes que hicieron voto de silencio absoluto. Irónico, ¿verdad? Buscaban a Dios en la ausencia de palabras y terminaron construyendo la cámara de eco más perfecta y maldita de la tierra. Llegué un martes de noviembre. El cielo era una losa de plomo y el viento del mar golpeaba las ventanas de mi jeep como puños invisibles. El lugar estaba abandonado desde hacía 50 años. El ayuntamiento me había dado las llaves y una advertencia vaga sobre la estructura inestable del campanario. Nadie mencionó al inquilino que se quedó atrás. Mi equipo era sencillo: micrófonos de alta sensibilidad, grabadoras digitales, cables blindados. Mi objetivo era pasar 3 noches en la capilla principal, capturando la resonancia natural de la bóveda. La primera noche fue decepcionante, o eso creí. El viento aullaba afuera, contaminando la grabación. Me senté en el centro de la nave, con los auriculares puestos, escuchando el siseo de la estática y el rugido lejano del océano. Me sentía solo, una soledad profunda, geológica. Pero entonces, cerca de las 3 de la madrugada, el viento cesó. De golpe. El silencio cayó sobre el monasterio como una manta pesada. Miré los medidores de nivel de audio. Estaban muertos. Ni un decibelio. Era perfecto. Me quité los auriculares para disfrutar de la quietud. Y entonces tosió. No fui yo. El sonido vino de la sacristía, una pequeña habitación detrás del altar mayor. Fue una tos seca, pequeña, débil. Me quedé helado. Mi mente racional buscó explicaciones. ¿Una rata? ¿Un pájaro atrapado? ¿Madera asentándose? Me acerqué a la puerta de la sacristía. Estaba entreabierta. La oscuridad dentro era absoluta. ¿Hola?, pregunté. Mi voz tembló, rebotando en las paredes de piedra. Esperé. Y entonces, desde la oscuridad, algo me respondió. «Hola». Pero no era mi voz. No era el eco natural de la sala. Era la voz de un niño pequeño, un bebé, tal vez de 2 años, que apenas está aprendiendo a formar sílabas. La voz era aguda, inocente y terriblemente clara, pero la entonación era plana, sin emoción, como una grabación. Retrocedí un paso. Mi bota raspó contra la piedra. Screech. Inmediatamente, la voz en la oscuridad repitió: «Screech». Imitó el sonido de la bota, no con la boca, no fonéticamente, sino que reprodujo el sonido exacto del cuero contra la piedra,
pero con ese timbre infantil, orgánico y húmedo. El pánico se encendió en mi pecho. Encendí mi linterna y apunté hacia la sacristía. El haz de luz cortó el polvo suspendido en el aire. La habitación estaba vacía. Solo había un viejo armario ropero, una mesa podrida y una pila de sotanas apolilladas en un rincón. No había ningún niño. No había nadie. ¿Quién está ahí?, grité, perdiendo la compostura. La respuesta llegó al instante, flotando desde el rincón donde estaban las ropas viejas. Ahí, solo la última palabra, repetida con esa voz de bebé gorgoteante. Salí de la capilla. Corrí hasta mi habitación improvisada en la antigua celda del abad. Cerré la puerta y puse una silla debajo del pomo. Pasé el resto de la noche con la luz encendida, escuchando mi propia respiración, rezando para que el viento volviera a soplar. Al día siguiente, con la luz del sol grisáceo, el miedo pareció ridículo. La mente humana es experta en racionalizar lo imposible bajo la luz del día. Me convencí de que había sido el cansancio, una ligera alucinación auditiva provocada por el aislamiento. Decidí investigar la historia del lugar, no para buscar fantasmas, sino para distraerme. En la biblioteca del monasterio, que todavía conservaba libros húmedos e ilegibles, encontré un diario de la comunidad. Las entradas eran monótonas: cosechas, oraciones, reparaciones. Pero hacia el final, en las fechas cercanas al abandono del monasterio, la caligrafía del escriba se volvía errática. Hablaba de la mujer del mar, una joven del pueblo cercano que, enloquecida por la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio, había subido al monasterio una noche de tormenta. Los monjes la habían encontrado a la mañana siguiente al pie del acantilado, muerta, pero no encontraron al bebé. El diario decía: el llanto no cesa, pero no llora por hambre, llora porque nos escucha, y cuando callamos, él espera. Los monjes no se fueron por falta de fe, se fueron porque el voto de silencio dejó de ser una ofrenda a Dios y se convirtió en una necesidad de supervivencia. Si hablaban, la cosa en los muros aprendía. Cerré el libro. El polvo me hizo estornudar. Achis. Desde el pasillo, fuera de la biblioteca, una voz pequeña y dulce resonó. Achis. Se me heló la sangre. No estaba confinado a la capilla. Se movía. Me había seguido. Salí al pasillo. Estaba vacío. Largo, estrecho, con puertas a ambos lados. ¿Dónde estás?, susurré. «¿Estás?», respondió el eco infantil, esta vez más cerca. Parecía venir del techo. Entendí entonces la naturaleza de la entidad. No era un fantasma visual, era un eco consciente, una impregnación acústica. El bebé, o lo que quedaba de su energía, no había aprendido a hablar antes de morir. Solo sabía imitar. Y había pasado décadas solo, en silencio, hambriento de sonidos. Y yo le había traído un banquete. Decidí que tenía que irme. Mi trabajo no valía esto. Fui a mi habitación a recoger mis equipos. Mientras guardaba los cables, se me cayó una caja de metal al suelo. El estruendo fue fuerte. ¡Clang! El eco respondió, pero esta vez no fue un sonido dulce, fue un clang, gritado con una potencia devastadora, amplificado, como si el bebé tuviera pulmones de acero. La ventana de mi habitación vibró. La entidad se estaba excitando. Cada sonido la alimentaba.
Cada repetición la hacía más fuerte. Agarré mi mochila. Tenía que salir. Pero para llegar a la salida, tenía que cruzar el claustro central. Corrí. Mis pasos resonaban en las losas. Tac, tac, tac. Y detrás de mí, escuché el eco de mis pasos, pero alterados. Tac, tac, tac. Pero sonaban húmedos, como pies descalzos y pequeños corriendo sobre charcos de agua. Plap, plap, plap. Me estaba persiguiendo. Llegué a la puerta principal. Estaba cerrada. La había cerrado con una cadena la noche anterior. Busqué la llave en mi bolsillo. Mis manos temblaban. Las llaves tintinearon. Clean, clean. Clean, clean. Susurró la voz justo en mi oído. Grité y me giré, lanzando un golpe al aire. No había nada, pero sentí un aliento frío, con olor a leche agria y agua de mar, rozándome la mejilla. Abrí la puerta. El viento del exterior rugió, un alivio momentáneo. Corrí hacia mi jeep, pero no arrancó. La batería estaba muerta, totalmente drenada. Golpeé el volante con frustración. ¡Maldita sea! Desde el asiento trasero, vacío, una voz gorgoteante y risueña repitió: «Sea». Me bajé del coche. Estaba atrapado. El pueblo más cercano estaba a 15 kilómetros. Caminar de noche por la carretera del acantilado era un suicidio con esta tormenta. Tenía que volver dentro. Tenía que refugiarme hasta el amanecer, pero no podía volver al monasterio. Vi el cobertizo del jardinero, una pequeña estructura de madera alejada del edificio principal. Corrí hacia allí. Entré y cerré la puerta. Estaba oscuro. Olía a tierra y gasolina. Me senté en un rincón, abrazando mis rodillas. La regla de los monjes. El voto de silencio. Entendí que era mi única defensa. La entidad reaccionaba al sonido. Si yo no hacía ruido, ella no podía encontrarme. No podía verme en su mundo sónico. Pasaron las horas. La tormenta azotaba el cobertizo. Yo controlaba cada respiración. Tragaba saliva con lentitud para no hacer ruido. El silencio se convirtió en mi escudo. Pero el eco no se rindió. Empezó a probarme. Desde fuera, cerca de la puerta, escuché mi propia voz. Era una grabación perfecta de lo que había dicho horas antes. «Hola». Esperaba una respuesta. Quería que yo respondiera para triangular mi posición. Mordé mis labios hasta hacerlos sangrar. No respondí. «¿Quién está ahí?», dijo mi voz, ahora más distorsionada, más infantil. Silencio. Entonces, la entidad cambió de táctica. Empezó a reproducir sonidos que no eran míos, sonidos que debía haber guardado de otros visitantes a lo largo de los años. Escuché el llanto de una mujer, desgarrador, probablemente la madre. Escuché la oración frenética de un monje en latín, que terminaba en un grito ahogado. Escuché el sonido de huesos rompiéndose. Estaba revisando su biblioteca de horrores para provocarme una reacción, un grito, un sollozo, cualquier cosa. Cerré los ojos. Me tapé los oídos, pero el sonido se filtraba. «Mamá», dijo la voz. Esta vez sonaba tan triste, tan pequeña y vulnerable, que sentí una lágrima bajar por mi mejilla. «Mamá, aquí». Era una trampa. Lo sabía. Pero la tristeza en esa voz era un arma, y entonces cometí el error. No hablé, no grité, pero me moví. Mi pierna, acalambrada, se espasmó y golpeó una vieja lata de pintura vacía en el suelo. Clonk,
Fue un sonido minúsculo, insignificante bajo la tormenta. Pero el silencio que siguió fue repentino y absoluto. La entidad había dejado de imitar. Había escuchado. Segundos después, escuché un rasguño en la puerta de madera del cobertizo, a la altura de la rodilla. Ras, ras, ras. Y la voz, pegada a la madera, susurró. Clonk. Estaba ahí, justo al otro lado de la tabla podrida. Sabía que la puerta no aguantaría. Sabía que si entraba, no me mataría con garras o dientes. Me mataría con sonido. Me gritaría con la fuerza de todas las tormentas que había absorbido durante 100 años hasta reventar mis órganos internos. Tenía que hacer algo. Tenía que romper su lógica. El eco repite lo último que escucha. Se obsesiona con la última sílaba. Me puse de pie. Agarré la lata de pintura. Me acerqué a la puerta. ¿Quieres jugar? Susurré. Jugar, respondió la voz con una alegría macabra. Abrí la puerta de golpe. No vi nada, solo la noche y la lluvia. Pero sentí la presión sónica, una pared de aire comprimido lista para aplastarme. Grité, pero no grité una palabra, no grité una frase. Emití un tono, un solo tono, continuo, alto, sin modulación. Un grito sostenido, usando toda mi capacidad pulmonar de ingeniero acústico. Un tono puro. ¡Ah! La entidad, por un segundo, vaciló. Intentó repetir. ¡Ah! Pero yo no paré. Seguí gritando. Y al hacerlo, creé un bucle de retroalimentación. Como cuando acercas un micrófono a un altavoz. El feedback. La entidad intentaba repetir el sonido que yo todavía estaba haciendo. Se solapó consigo misma. Su voz de bebé se distorsionó, se rompió, subió de tono hasta volverse un chillido ultrasónico. El aire vibró violentamente. Mis dientes dolían. La nariz me empezó a sangrar. Pero no paré. Grité hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mi visión se puso negra. La vibración se volvió insoportable. Y entonces... ¡crack! Algo se rompió en el aire, como un cristal invisible estallando en 1000 pedazos. El sonido cesó. Caí al barro, jadeando, sin voz, sordo. Me encontraron 2 días después. Unos excursionistas. Estaba deshidratado, sentado en el borde del acantilado, mirando al mar. Perdí el 40% de mi audición en el oído derecho. Y mi voz nunca volvió a ser la misma. Ahora es rasposa, débil. Pero estoy vivo. Nunca volví al monasterio de San Damián. Dicen que el ayuntamiento finalmente lo demolió el año pasado. Dicen que fue por seguridad estructural. Pero yo leí el informe del capataz de la demolición en un periódico local. Decía que los obreros se negaban a trabajar. Decían que cuando los martillos neumáticos golpeaban la piedra, el eco no devolvía el sonido del metal. Decían que las paredes devolvían el sonido de un llanto. Y a veces, en mi apartamento en la ciudad, cuando el tráfico se calma y el silencio se instala a las 3 de la madrugada, tengo miedo de toser. Tengo miedo de que se me caiga un vaso, porque el silencio no está vacío. El silencio es solo una cinta de grabación esperando que alguien pulse el botón. Y sé que en algún lugar, en la frecuencia de las piedras molidas y el polvo, el bebé
todavía está escuchando, esperando la última palabra. Si vas a la costa y ves unas ruinas antiguas y sientes que el viento cesa de repente, no hables, no respires, porque si le das una palabra, se la quedará para siempre. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.